El mar no olvida nada, guarda los secretos que los hombres le arrojan, los envuelve en silencio y oscuridad, y los sostiene en el fondo con una paciencia que ningún ser humano es capaz de imitar. El mar recibe lo que nadie quiere que regrese, pero a veces, el mar devuelve. Era las 4:30 de la madrugada cuando el bote salió del muelle de Punta Negra sin luces, sin ruido, sin nadie que lo viera desde la orilla, porque los pescadores del pueblo sabían, desde hacía muchos años, que había ciertos botes que era mejor no ver. Esa mañana, el agua estaba negra como tinta y el cielo apenas comenzaba a separarse del horizonte con una línea gris, casi violeta, que prometía un amanecer que algunos de los que estaban en ese bote no merecían ver. Ella estaba de pie en la popa, las manos amarradas detrás de la espalda con una soga gruesa, mojada, que olía a sal y a aceite de motor, los pies descalzos sobre la madera húmeda, el vestido pegado al cuerpo por el viento frío que venía del agua abierta, y sin embargo, lo que más perturbaba de esa imagen, lo que ninguno de los 3 hombres que la rodeaban pudo explicar después, era que ella no gritaba, no lloraba, no suplicaba, estaba quieta, con los ojos fijos en algún punto del horizonte que solo ella podía ver, y sus labios se movían apenas, en un murmullo tan suave que se perdía entre el ruido del motor y el golpe del agua contra el casco. Nadie supo nunca qué decía, tal vez rezaba, tal vez contaba, tal vez se estaba despidiendo de algo que ninguno de ellos hubiera sido capaz de comprender. El hombre mayor, el de la cicatriz que le cruzaba la cara desde el lóbulo de la oreja izquierda hasta la mandíbula, no tocó la soga, solo miró. Había algo en sus ojos esa madrugada, algo que no era exactamente crueldad, sino algo más frío y más difícil de nombrar, la convicción absoluta de quien cree que está haciendo lo necesario, esa clase de hombre que no necesita justificarse, porque hace mucho tiempo dejó de creer que necesita hacerlo. Dio la señal con un movimiento casi imperceptible de la cabeza, y ella cayó al agua sin un sonido. El mar la recibió en silencio. Los 3 hombres se quedaron mirando el punto donde había desaparecido. Uno contó en voz baja. Cuando llegó a 40, el hombre de la cicatriz se dio la vuelta, dijo algo que el viento se llevó, y el bote comenzó a moverse de regreso hacia la costa. Nadie habló durante el trayecto, nadie se miró. El motor hacía su ruido monótono y el cielo seguía abriéndose lentamente, indiferente, sobre un pueblo que dormía sin saber que una de las suyas se estaba hundiendo en el agua oscura a 3 kilómetros de sus casas. Punta Negra amaneció como siempre, los gallos, el olor a café y a leña, los niños que corrían hacia la escuela con las mochilas golpeándoles la espalda, las mujeres que abrían sus puestos en el mercado y saludaban a los vecinos con esa familiaridad cálida que solo existe en los pueblos pequeños, donde todos saben el nombre de todos y nadie necesita presentarse. Era un martes ordinario en un pueblo que llevaba décadas construyendo su vida sobre el arte de no hacer ciertas preguntas. 3 semanas después, una mujer entró al pueblo a pie, venía por el camino de tierra que conecta la carretera principal con la plaza central, el mismo camino que los niños usaban para ir a la escuela, el mismo que los viejos recorrían cada tarde para sentarse bajo los almendros. Venía descalza, la piel de los brazos y el cuello tenía ese tono oscuro y reseco que deja el sol cuando golpea sobre la sal, cuando el cuerpo ha sido expuesto durante días a algo para lo que no fue preparado. Su vestido era de color claro pero ya no tenía color definido, era simplemente el rastro de un color que alguna vez fue. Caminó hasta el centro de la plaza sin detenerse, se quedó parada frente a la iglesia del pueblo, la misma iglesia donde casi todos los habitantes de Punta Negra habían sido bautizados, donde muchos se habían casado, donde habían llorado a sus muertos. Levantó la vista hacia la fachada blanca con sus grietas viejas y su campana que solo sonaba los domingos, y respiró profundo. Entonces se dio la vuelta hacia el grupo de personas que ya se había formado a su alrededor. Esa pequeña multitud de curiosos que en los pueblos aparece siempre en silencio,
como si la novedad tuviera su propio olor y los convocara sin necesidad de aviso, y dijo 5 palabras, solo 5, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. ¿Dónde está el cuerpo de mi madre? El pueblo se congeló, no de la manera dramática en que se congelan las cosas en las películas, con música y cámara lenta. Se congeló de esa forma silenciosa y cotidiana en que se congela la gente cuando una verdad que ha estado enterrada durante mucho tiempo de repente aparece parada en la plaza del pueblo, descalza y con los ojos secos, mirándolos a todos como si ya supiera exactamente lo que van a hacer y nada, porque esa mujer que acababa de caminar desde el mar, esa mujer con la piel quemada y el vestido sin color, se llamaba Salomé Reyes Vargas. Y todo el mundo en Punta Negra sabía quién era Salomé. Era la hija de Catalina, la que se había ido hace 12 años, la que llamaba poco y visitaba menos, la que, según todos en el pueblo habían acordado sin decirlo, no debería estar viva. Nadie entendía cómo había sobrevivido, nadie se atrevía a preguntar, pero en los ojos de algunos, especialmente en los ojos de los hombres que estaban cerca del muelle esa mañana, había algo que no era sorpresa, era miedo, el miedo específico y reconocible de quien creyó haber cerrado una puerta para siempre y acaba de escuchar cómo la manija gira desde el otro lado. Y Salomé los miró a todos, uno por uno, con esa quietud que había aprendido en el agua oscura, en los 40 segundos en que el mundo creyó que ella ya no existía, porque en esos 40 segundos, mientras se hundía y luego no se hundía, mientras sus manos trabajaban en silencio dentro del agua fría siguiendo un movimiento que su cuerpo recordaba sin que su mente tuviera que ordenárselo, ella había tomado una decisión. No iba a irse de este pueblo sin saber qué le había pasado a su madre, y no iba a irse sin que ellos supieran que ella sabía. El viento movió las hojas de los almendros. Un niño pequeño, que no entendía nada de lo que estaba pasando, le jaló la manga a su abuela. La abuela no respondió. Tenía los ojos clavados en Salomé con una expresión que era mitad culpa y mitad algo que en este pueblo siempre había tenido el mismo nombre aunque nadie lo pronunciara en voz alta, alivio. El alivio extraño y sucio de quien pensó que el secreto ya era eterno. Salomé no había regresado a hacer justicia todavía. Todavía no sabía suficiente para eso. Había regresado, primero, a encontrar a su madre, y en el fondo de ese propósito, en el lugar más hondo y más callado de sí misma, también había regresado a encontrar algo que llevaba 15 años buscando sin admitirlo, la respuesta a una pregunta que tenía desde los 16 años, desde la noche en que encontró una caja de lata debajo del piso de su casa y su vida dejó de ser lo que había creído que era. Quería entender a Catalina, no perdonarla todavía. Solo entenderla. El mar le había devuelto la vida, ahora le tocaba a ella devolvérsela a la verdad y la verdad, como el mar, no olvida nada. Hay pueblos que te forman y pueblos que te marcan, y a veces son el mismo pueblo. Punta Negra era de esos lugares donde el tiempo parece moverse de manera diferente, no más lento, exactamente, sino más denso. Como si cada hora cargara el peso de todas las horas anteriores y nadie pudiera simplemente vivir el presente sin sentir sobre los hombros la presión acumulada de todo lo que había pasado antes. Era un pueblo de 500 o 600 personas según el año y según cuántos jóvenes hubieran decidido irse, con casas de paredes encaladas que el salitre iba comiendo despacio, con una plaza central donde los viejos se sentaban cada tarde a hablar de lo mismo con la comodidad de quienes saben que mañana volverán a hacer exactamente lo mismo. Era también un pueblo que sabía guardar silencio, no de manera maliciosa, al menos no siempre. Era más bien esa clase de silencio que se aprende cuando se vive cerca del mar, cuando se entiende desde pequeño que hay cosas que el agua se lleva y que intentar recuperarlas solo genera más pérdida. Los habitantes de Punta Negra habían desarrollado, durante generaciones, una especie de sabiduría práctica sobre lo que valía la pena nombrar y lo que era mejor dejar sin nombre, y en ese sistema silencioso,
Catalina Vargas ocupaba un lugar que nadie más podría haber ocupado. Era la partera, la curandera, la mujer que llegaba de noche cuando nadie más podía llegar. Llevaba más de 30 años siendo la primera persona que tocaba a los recién nacidos de Punta Negra, 30 años apareciendo en las casas cuando el dolor era más grande que cualquier distancia, cuando las carreteras estaban inundadas o los médicos no llegaban o simplemente no había dinero para pagarlos. Llegaba con su bolsa de cuero marrón, sus manos que sabían exactamente dónde presionar y cuándo esperar, y esa voz suya que era baja y firme y que tenía la extraña capacidad de hacer que el miedo retrocediera un paso aunque no desapareciera del todo. Las mujeres del pueblo la querían de una manera que iba más allá del agradecimiento, era algo más parecido a la devoción. Ella había estado presente en sus momentos más vulnerables, había sostenido sus secretos con una discreción que nunca fallaba, había sido testigo de las alegrías y las tragedias más íntimas de cada familia, sabía quién lloraba de noche, sabía qué matrimonios eran felices y cuáles eran solo una fachada mantenida por el miedo o la costumbre, sabía los nombres que las madres le ponían a los hijos antes de que nadie más los supiera y todo ese conocimiento lo llevaba consigo en silencio, cómo se carga el agua en las manos, con cuidado, sin derramar, consciente de que un solo movimiento brusco podría perderlo todo. Salomé había crecido siendo la hija de esa mujer, lo que significaba que había crecido siendo, al mismo tiempo, la hija de un mito y la hija de un misterio. De pequeña lo vivía como orgullo. Cuando sus compañeras de escuela hablaban de sus madres, Salomé tenía algo que ninguna otra tenía, la suya era necesaria, no solo querida, sino necesaria. Había una diferencia enorme entre las dos cosas, y Salomé la entendió muy temprano aunque no tuviera palabras para explicarla. Su madre no era alguien que simplemente existía en una casa esperando que el mundo pasara afuera. Su madre era parte de la estructura invisible que mantenía al pueblo funcionando. Era el hilo que nadie veía pero que, si se rompía, haría que todo se deshilachara. Eso le daba a Salomé una especie de seguridad extraña, y también una soledad que nunca supo bien cómo nombrar, porque Catalina no era una madre fácil de tener cerca, no era fría, exactamente, pero tampoco era de las que abrazan sin motivo o dicen te quiero en voz alta porque sí, porque el momento es bonito y las palabras salen solas. Era una mujer de presencias más que de palabras. Aparecía cuando hacía falta, resolvía lo que había que resolver, y luego seguía moviéndose, siempre moviéndose, como si detenerse demasiado tiempo en un solo lugar fuera un lujo que ella simplemente no podía permitirse. Salomé aprendió a leerla en los gestos pequeños, en la manera en que le dejaba el desayuno listo antes de que ella se despertara, en cómo le revisaba los cuadernos de la escuela sin decir nada pero marcando con un lápiz los ejercicios que estaban bien, en la forma en que, cuando Salomé estaba enferma, se quedaba sentada al borde de la cama sin hablar, solo presente, solo ahí, como si su sola cercanía física fuera suficiente medicina, y a veces lo era, pero había noches en que Catalina llegaba tarde, con esa expresión que Salomé aprendió a reconocer sin entender, una mezcla de agotamiento y de algo más oscuro, algo que no era tristeza exactamente sino el cansancio específico de alguien que ha tenido que tomar decisiones que no tenían respuesta correcta. En esas noches, Catalina se sentaba en la cocina con una taza de café que dejaba enfriarse sin tomar, y miraba la pared como si estuviera viendo algo que no estaba ahí. Salomé nunca le preguntaba qué veía. Aprendió, como todos en Punta Negra, que había cosas que era mejor no preguntar, hasta que cumplió 16 años y el mundo que creía conocer se partió en dos con la misma precisión silenciosa con que el mar parte la noche del amanecer. Fue un martes de octubre, con lluvia. Catalina había salido temprano y no volvería hasta la noche. Salomé estaba sola en la casa haciendo tareas cuando una tabla del piso de su cuarto cedió bajo su peso de una manera extraña, como si el suelo debajo estuviera hueco.
Se agachó, levantó la tabla con cuidado, y debajo, en un espacio pequeño y oscuro que olía a tierra húmeda y a tiempo acumulado, encontró una caja de lata. No era grande, cabía en sus dos manos juntas. Estaba cerrada con un candado pequeño que no resistió mucho porque Salomé, que había crecido viendo a su madre abrir y cerrar cosas con habilidad, sabía que los candados de ese tipo cedían si se presionaba el mecanismo desde cierto ángulo. Adentro, había un cuaderno, y en el cuaderno había nombres, fechas, números, una contabilidad meticulosa y ordenada que al principio, Salomé intentó leer como registros médicos, porque eso tenía sentido, eso encajaba con lo que su madre era, pero los números no correspondían a medicamentos ni a honorarios de partera, eran cantidades demasiado grandes para eso, y los nombres de las ciudades al margen, Bogotá, Cali, Cartagena, no eran los nombres de hospitales ni de clínicas. Salomé estuvo una hora leyendo el cuaderno. Cuando terminó, lo cerró, lo puso de regreso en la caja, puso la caja en el hueco, acomodó la tabla sobre el suelo con cuidado de que quedara exactamente como estaba, y se fue a sentar a la orilla del mar, sola, a mirar el agua hasta que el sol se puso. Esa noche, cuando Catalina llegó a casa, Salomé estaba en la cocina, la miró entrar, esperó a que dejara la bolsa de cuero sobre la silla de siempre, y entonces, con una voz que intentó mantener quieta aunque por dentro todo temblaba, le hizo la única pregunta que en ese momento era capaz de formular: «Mamá, ¿qué hay debajo del piso de mi cuarto?». Catalina no se movió, no negó, no preguntó de qué estaba hablando, solo se quedó parada en el umbral de la cocina, mirando a su hija con esa expresión que Salomé había visto toda su vida sin poder descifrarla del todo, y respiró despacio, una vez, dos veces, y entonces dijo algo que Salomé llevaría consigo durante los siguientes 15 años como se lleva una piedra en el zapato, siempre presente, siempre molesta, imposible de ignorar del todo. Algunas cosas te protegen precisamente porque permanecen enterradas. Igual que yo protejo a este pueblo, no dijo más, y Salomé, que tenía 16 años y toda la inteligencia necesaria para entender que había recibido una respuesta que no era una respuesta sino una puerta cerrada, tomó una decisión que tardó 3 años en ejecutar pero que desde esa noche ya era inevitable. Se iría, no porque odiara a su madre, eso era lo más difícil de explicar. Lo que nunca supo cómo decirle a nadie cuando alguien le preguntaba por qué había dejado el pueblo tan joven. No era odio, era algo más complicado y más doloroso que el odio, porque el odio al menos tiene claridad. Lo que Salomé sentía era la necesidad urgente de poner distancia entre ella y algo que no entendía, algo que amaba y que al mismo tiempo la asustaba, algo que llevaba el rostro de su madre y que no tenía nombre en ningún idioma que ella conociera. Se fue a Medellín a los 19 años con una maleta pequeña y la dirección de una pensión que le había dado una prima lejana. Consiguió trabajo limpiando un hospital. Estudió de noche. Aprendió a vivir en una ciudad grande con la misma concentración silenciosa con que había aprendido, de pequeña, a leer a su madre, prestando atención a los detalles, desconfiando de lo que parecía simple, construyendo sus certezas despacio y con cuidado. Llamaba a Catalina en los cumpleaños, a veces en Navidad, conversaciones cortas, amables, con esa cortesía cuidadosa que existe entre las personas que se quieren pero que han acordado tácitamente no hablar de lo que más importa. Catalina nunca mencionó la caja, Salomé nunca volvió a preguntar, y así pasaron 12 años. Hasta que el teléfono sonó un miércoles de septiembre con el número de Punta Negra en la pantalla, y la voz de Catalina al otro lado tenía algo que Salomé no le había escuchado nunca en su vida: miedo. «Necesito que vengas», dijo su madre, solo eso, sin explicaciones, sin contexto, con esa economía de palabras que era su manera de decir que lo que tenía que decir era demasiado grande para caber en una llamada telefónica. «¿Qué pasó?», preguntó Salomé. Hubo una pausa larga.
el ruido del viento, el mar de fondo, siempre el mar. Hice algo que no puedo deshacer, dijo Catalina, y su voz sonaba como suena la voz de alguien que ha cargado un peso durante demasiado tiempo y finalmente ha aceptado que ya no puede seguir cargándolo sola. Necesito contártelo a ti antes que a nadie. Ven, Salomé, por favor. Salomé tomó el primer bus disponible esa misma noche, pero cuando llegó a Punta Negra, su madre ya no estaba, y nadie, en todo el pueblo, parecía saber exactamente cuándo ni por qué se había ido, solo que había salido en un bote, con unos pescadores, y que nadie la había visto regresar. Buscar a alguien que no quiere ser encontrado es difícil. Buscar a alguien que otros se han encargado de hacer desaparecer es algo completamente diferente. Salomé lo entendió en las primeras horas, cuando llegó al pueblo y comenzó a hacer preguntas. Notó algo que al principio confundió con timidez o con la reserva natural de la gente del lugar. Las personas la miraban, asentían, decían que no sabían nada, y luego desviaban los ojos hacia algún punto por encima de su hombro, como si hubiera algo detrás de ella que era más importante que ella misma. No era timidez, era cálculo, era la manera específica en que mira la gente que sabe exactamente lo que está haciendo cuando decide no decir la verdad. El pueblo entero sabía algo, y el pueblo entero había acordado, sin reunirse ni discutirlo, no decírselo a ella. Salomé había regresado de entre las aguas con el cuerpo entero pero con algo más frágil por dentro, algo que el mar había tocado y reorganizado de maneras que todavía no comprendía del todo. Tenía los pies en tierra firme pero una parte de ella seguía sintiendo el movimiento del agua, esa oscilación constante que el cuerpo tarda días en olvidar después de haber estado en el mar. Se quedó en la casa de una vecina anciana que fue la única que le abrió la puerta sin dudar, una mujer llamada Doña Piedad que tenía 80 y tantos años y los ojos de alguien que ha visto demasiado para seguir fingiendo que no ha visto nada. Doña Piedad le dio un plato de sopa y no le hizo ninguna pregunta. Eso, en ese momento, fue el acto de generosidad más grande que Salomé podía recibir. Porque las preguntas eran el territorio de Salomé. Ella era quien preguntaba, ella era quien necesitaba respuestas, y comenzó a buscarlas con la misma concentración metódica con que había aprendido a hacer todo en su vida, despacio, sin hacer ruido, prestando atención a los detalles que otros descartaban por insignificantes. Fue al muelle, habló con los pescadores que estaban remendando redes en la orilla, les preguntó por su madre, por el bote, por la noche en que Catalina había salido. Los hombres la miraron con esa expresión específica de quien sabe perfectamente que debería callarse y se está diciendo a sí mismo que es por su propio bien. Uno de ellos, el más joven, con manos que parecían más grandes de lo que correspondía a su cuerpo, le dijo que no recordaba haber visto ningún bote salir esa noche. Luego recogió sus cosas y se fue sin despedirse. Fue a la alcaldía. El secretario municipal le dijo que no había ningún reporte de persona desaparecida con el nombre de Catalina Vargas. Le dijo que si quería presentar una denuncia podía hacerlo, pero que el proceso tomaría tiempo, y que en Punta Negra las cosas a veces se resolvían antes por otras vías. No especificó cuáles. Sonrió de una manera que no era amable y le señaló la puerta. Fue a la iglesia. El padre, un hombre joven que llevaba apenas 2 años en el pueblo, fue el único que pareció genuinamente sorprendido. Dijo que no sabía nada de Catalina, que la última vez que la había visto fue en misa un domingo, que se veía bien, tranquila. Luego bajó la voz y le dijo algo que Salomé guardó con cuidado, que en los últimos meses, antes de desaparecer, Catalina había venido a la iglesia fuera del horario de misas, sola, se quedaba sentada en el último banco durante horas sin hablar con nadie, solo mirando el altar. ¿Rezaba?, preguntó Salomé. El padre pensó un momento. No lo parecía, dijo finalmente. Parecía más bien alguien que está esperando tener el valor de hacer algo. Salomé no durmió esa noche. Se quedó en la pequeña habitación que Doña Piedad le había prestado.
mirando el techo, escuchando el mar que nunca callaba, pensando en su madre sentada sola en la última banca de una iglesia vacía, cargando algo que finalmente había decidido confesar, pensando en la llamada de ese miércoles de septiembre, en la voz de Catalina con miedo dentro, en esas palabras que ahora le resonaban de una manera completamente diferente: hice algo que no puedo deshacer, no hice algo malo, no cometí un error, algo que no puedo deshacer. Había una diferencia enorme entre las dos formas de decirlo, y Salomé, que había pasado 12 años aprendiendo a escuchar lo que su madre no decía, la entendía perfectamente. Al día siguiente, Doña Piedad le dejó algo debajo de la almohada. Era una llave, pequeña, de metal oxidado, sin ninguna indicación de qué abría. Solo la llave y un pedazo de papel con 4 palabras escritas con letra temblorosa: terminal de buses, Miraflores. Salomé miró la llave durante un momento largo, luego miró hacia la puerta del cuarto, como si esperara que Doña Piedad apareciera para explicar. Pero la casa estaba en silencio, y en ese silencio había una instrucción clara: ve sola, sin decirle a nadie. Miraflores era un pueblo a 2 horas de Punta Negra en bus. Salomé llegó al mediodía. La terminal era pequeña, con olor a diésel y a fritanga, con perros durmiendo bajo los bancos de plástico y un ventilador de techo que giraba sin convicción. El encargado de los casilleros de almacenaje era un hombre mayor con audífonos que la miró con indiferencia cuando ella le mostró la llave. La llevó hasta una hilera de casilleros en el fondo, señaló el número que correspondía y volvió a su silla sin decir nada. Salomé abrió el casillero. Adentro había una caja de cartón cerrada con cinta adhesiva. No era grande, pesaba más de lo que su tamaño sugería, y tenía escrito en un costado, con la letra inconfundible de su madre, una sola palabra: perdóname. Salomé no abrió la caja ahí, la llevó hasta el baño de la terminal, entró en el cubículo más alejado de la puerta, se sentó en el suelo con la espalda contra la pared, y entonces sí, con manos que no temblaban porque había decidido que no iba a permitirse temblar todavía, cortó la cinta adhesiva y abrió la caja. Adentro había carpetas, decenas de carpetas delgadas, ordenadas cronológicamente, con fechas que comenzaban en 1993 y llegaban hasta el año anterior. Cada carpeta tenía un nombre de madre, una fecha, y datos que al principio Salomé leyó sin entender completamente, como cuando se lee en un idioma que se conoce pero que el cerebro tarda un momento en procesar. Nombres de bebés, fechas de nacimiento, y luego, en una columna al margen, escrita con una tinta diferente como si hubiera sido añadida después, otro nombre, una ciudad, una fecha de traslado. Salomé leyó la primera carpeta, completa, luego la segunda. A la 10ª se detuvo y cerró los ojos. Lo que tenía en las manos era el registro, meticuloso y ordenado, de 30 años de transferencias de niños, bebés nacidos en Punta Negra, en ese pueblo pequeño donde todos se conocían y nadie hacía preguntas, que habían terminado en familias de Bogotá, de Cali, de Cartagena. Las carpetas incluían todo: nombres de las madres biológicas, condiciones en que vivían, situaciones familiares descritas con la precisión clínica de alguien que tomaba notas para justificar decisiones ya tomadas, y en la mayoría de los casos, había una firma, la firma de la madre, una autorización, pero no en todos. Salomé lo notó en la carpeta número 17, no había firma materna. En el espacio donde debería estar la autorización, solo había una anotación breve en letra de su madre: situación de riesgo extremo, decisión unilateral, justificada. Revisó todas las carpetas de nuevo, esta vez buscando específicamente esa anotación. La encontró en 9 casos sin firma, 9 decisiones que Catalina había tomado sola, sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin que ninguna institución ni ninguna ley le hubiera dado la autoridad para hacerlo. Salomé volvió a cerrar los ojos. Afuera del baño, la terminal seguía con su ruido normal. El ventilador, los buses,
una mujer que llamaba a alguien a gritos desde el andén. La vida ordinaria continuando con la indiferencia que tiene siempre hacia los momentos en que algo dentro de una persona se reorganiza de manera permanente, porque eso era lo que estaba pasando. Algo dentro de Salomé se estaba reorganizando. La imagen que había construido de su madre durante 15 años, esa imagen de mujer con secretos oscuros y motivaciones inciertas que la habían empujado a alejarse, estaba cambiando de forma. No desapareciendo, no simplificándose, haciéndose más compleja, más difícil, más imposible de juzgar con las palabras simples que el mundo prefiere para estas cosas. ¿Quién era Hernán Solano en todo esto? Esa pregunta llegó sola, sin que Salomé la buscara, mientras revisaba por tercera vez las carpetas buscando algún nombre que conectara los puntos. Lo encontró en los márgenes de 4 carpetas diferentes. No como nombre de familia receptora, no como contacto médico, sino como receptor de pagos, anotado con las iniciales H, San, y una descripción que su madre había codificado con 2 palabras que Salomé tardó un momento en descifrar porque su mente se negaba a aceptar lo que significaban. Gestión discreta, el hombre de la cicatriz, el dueño de la planta de procesamiento de pescado. El hombre que había dado la señal esa madrugada en el bote, el hombre que empleaba a casi la mitad del pueblo y que por eso mismo tenía sobre casi la mitad del pueblo un poder que no necesitaba nombrarse para existir. Hernán Solano no solo sabía lo que Catalina había hecho durante 30 años, lo había protegido, lo había administrado, había sido el mecanismo que garantizaba que nadie hablara, que ninguna madre desesperada encontrara un abogado, que ninguna historia inconveniente llegara a oídos de alguien que pudiera hacer algo con ella, y cuando Catalina decidió confesar, cuando marcó el teléfono de su hija después de años de silencio y dijo vengo, él lo había sabido antes de que Salomé pudiera llegar. Salomé guardó las carpetas en la caja, cerró la caja, la puso dentro de la mochila que había traído. Se levantó del suelo del baño de esa terminal de buses olvidada, se lavó la cara con agua fría, se miró al espejo durante exactamente 3 segundos, y salió. Tenía lo que necesitaba para entender qué había hecho su madre, pero todavía faltaba lo más importante, entender por qué, y esa respuesta no estaba en las carpetas, estaba en algún lugar que todavía no había encontrado. Escrita con la letra de una mujer que había pasado 30 años tomando decisiones imposibles en silencio, y que al final había decidido que su hija merecía conocerlas todas. Salomé tomó el bus de regreso a Punta Negra con la mochila sobre las rodillas y los ojos fijos en el camino que se abría delante de ella, pensando en su madre sentada en esa iglesia vacía, esperando encontrar el valor para algo. Ahora entendía para qué lo estaba buscando, y entendía también que ese valor, al final, lo había encontrado, solo que llegó demasiado tarde.